señalar, comprendo como autores a Vallejo, bueno, por su apellido para ganar tiempo, disculpen, ya creo que nos hemos familiarizado también con sus, o si no lo menciono mejor, ¿no? Ya que esto va a ser grabado, una eventual apelación. Dame la acusación, por favor. Vamos a mencionarlos con nombres completos. Para Luis Felipe Vallejo Ley como autor. Diría coautor, pero sabemos que la jurisprudencia, el estado actual de nuestra jurisprudencia no nos admite todavía la figura del coautor para este tipo de delitos. Aunque ya la doctrina en algo está por ahí hincando a que se reconsidere. Para Félix Moreno, también como autor. Para el señor, mencionado con nombre de apellido completo, el señor Villarreyes, también comprendido, Andrés Miguel Villarreyes Dávila, también como autor. Para el señor Marco Antonio Palomino Peña, también como autor. Y acá debo mencionar otra persona y sobre el cual expresar lo siguiente. Quizás debí expresarlo antes de iniciar esto, pero para el señor Gino Dallino Arriarán, también como autor, aunque en este caso se menciona lo siguiente, y eso también quiero adelantarme, señor juez, a lo que usted va a escuchar. Nosotros acá hemos actuado pruebas, y las personas, los acusados, tuvieron la oportunidad de contradecir las mismas acá en este plenario. Acá no se está atribuyendo a ninguno de los acusados nada de lo que no haya sido actuado acá. Acá tratar de señalar una suerte de que se puede estar sorprendiendo, no se puede de congruencia procesal. El tema puntual es que la conclusión que ríe la Fiscalía, como que en su momento usted también sacará su propia conclusión después de escucharnos a todos, tiene que ser sobre la base de lo actuado en juicio. Y en juicio se actuaron pruebas. Y de esas pruebas que se actuaron, se ha podido apreciar al señor Dañino Arriarán como la persona que firmó la adenda 2, como la persona que, cuando hemos visto los vistos buenos de la Gerencia de Asesoría Jurídica, del convenio específico institucional, la adenda 2, 4, es en ese sentido, señor juez, de que sobre la base de las pruebas actuadas en este juicio, es que nosotros también lo comprendemos como autor. Para el señor, también comprendido así, como autor. Señor fiscal, antes que culmine, reviso la acusación por requerimiento escrito. El requerimiento escrito ha determinado quiénes son los autores y cómplices. Sí, señor juez. En todo caso, yo quisiera que usted me precise cuál es su sustento jurídico por el cual está modificando la calificación de la participación de los acusados. A ver, de informe, señor juez. El artículo 387 señala en su inciso 3 acerca que el fiscal, bueno, dice en este acto podrá, me refiero al alegato, ¿no? Alegato de clausura. El fiscal en ese acto podrá efectuar la corrección de simples errores materiales o incluir alguna circunstancia siempre que no modifique esencialmente la imputación ni provoque indefensión y sin que sea considerada una acusación complementaria. Acá, señor juez, lo cierto es que en principio, quiero advertir lo siguiente. No hay un mayor perjuicio en que se le nombre acá como autor o cómplice porque siendo funcionario estoy diciendo, y esa es la razón por la que estoy exponiendo, que cuando la doctrina mencionaba acerca de estar interesado como cómplice... Pero primero hay que ubicar qué norma le faculta a usted modificar a estas alturas de juzgamiento el título de imputación. Usted refiere al artículo 387, inciso 3 del Código Procesal Penal, pero está referido a dos circunstancias. O modificar errores, incluso el Código dice simple errores materiales, o incluir alguna circunstancia. Son dos cuestiones muy concretas.
además disyuntivas. O corrijo un error material, subsanable por cierto, o incluyo alguna circunstancia, siempre que no modifique la imputación ni provoque indefensión. Modificar la imputación en calidad de cómplice a autor, obviamente que a estas alturas de juicio ameritarían una indefensión, porque no es lo mismo imputar participación accesoria en un delito que imputar la calidad de autor, porque si no existiría autor, no existiría delito. Cuestión muy distinta es la participación de un cómplice. Un cómplice puede aparecer o no, incluso puede ser un cómplice secundario, cuya participación incluso puede ser reemplazada. Así que en lo personal no estoy muy de acuerdo con usted. Quisiera que me precise en todo caso el fundamento jurídico por el cual usted considera que cambiar el título de imputación no modificaría una indefensión. En principio porque lo que se le atribuye a los acusados en la acusación es lo mismo que estoy atribuyendo ahora al final de este juicio, las mismas conductas. Entonces, la acusación comprendía acá como cómplice, que se entiende como cómplice primario, el auxilio necesario que daba, y nosotros advertimos que justamente sobre la base de esos mismos hechos que contiene la acusación, nosotros decimos que el haber ellos, parte de la acusación de muchos de los acusados que estoy señalando, antes de discutir el aspecto del fondo de cada acusado, hay que discutir la base jurídica. La base jurídica es la que le señalé, el artículo que le he señalado. Claro, pero yo por eso le estoy aclarando que hay dos supuestos de modificación. O un error material o alguna circunstancia. ¿A qué se refiere? Manifiesta el artículo acerca en tanto no cree en defensión. Respecto a esos dos supuestos. Claro. Entonces, o sea, ¿en qué supuesto estamos? Calificar, porque... o sea, usted me está diciendo que en la acusación escrita que había determinado quiénes son los autores, ¿es un error material? Porque yo me someto a resultados del juicio que está conteniendo el mismo la acusación y han tenido la defensa sobre los mismos hechos, que no estoy trayendo nada nuevo, la defensa también se ha pronunciado. Advierto entonces que si ellos son los que han dado el visto bueno, ellos son los que han firmado convenio en algunos casos, algunos de los convenios han sido 2, entonces eso es justamente lo que dije desde el inicio, esa era la línea discursiva del delito de colusión que justamente concluye. No puede ser la misma línea discursiva, porque si los acusados se han defendido, algunos como calidad de autor y algunos como calidad de partícipe, ¿por qué? Porque si yo me defiendo como calidad de partícipe de un delito, me estoy defendiendo sobre la base de un hecho realizado por otra persona o sobre la base de un hecho que habría realizado otra persona. Dependerá del tipo penal. Mi reproche penal sería por haber participado en la resolución criminal de otro. O sea, en la imputación ha habido una relativización de la conducta, porque no es lo mismo imputar autor y partícipe, porque la del autor, como lo repito, es principal. En cambio, la del partícipe incluso puede aparecer o no en un delito. Si yo como acusado me estoy defendiendo como partícipe, es porque a mí me corresponde verificar qué tipo de participación he tenido. Si es que tuve participación o si es que he tenido alguna participación dolosa o incluso si fue determinante para la realización del delito. Señor juez, disculpe, por su venia, para proceder a sentarme y seguimos. No, bueno, en todo caso, para concluir, si la norma me establece que efectivamente hay dos supuestos por los cuales yo puedo corregir
mi imputación, pero está referida en todo caso a errores. Por eso es que la norma incluso utiliza el conjuntivo o, ¿no? O incluir alguna circunstancia. ¿Se está incluyendo alguna circunstancia aquí o se está corrigiendo algún error material? Incluir alguna circunstancia implica modificar el título de imputación. Sería bueno, esas interrogantes quisiera que me respondan por un lado, pero por otro lado, ahora yendo un poco más al fondo del caso, usted está en la acusación escrita, tal como ha sido recogido en el autoenjuiciamiento, ha existido una imputación, la del delito de colusión y alternativamente la de negociación compatible. Según los alegatos que he escuchado, ha definido el Ministerio Público que estos hechos se adecúan al delito de colusión. Y ha identificado usted, ha dicho, bueno, según lo que le he escuchado, los funcionarios de Corpac son los llamados autores o funcionarios que establece el artículo 384. Y los interesados vienen a ser los funcionarios de la municipalidad y de Fimbra. Pero ahora usted me está incluyendo como calidad de autores a Félix Moreno, a Villarreyes y algunos que estaban incluidos como calidad de partícipe. En todo caso, ¿quiénes son los funcionarios autores del delito? Porque si me va a modificar el título de autor y cómplice, tenga en cuenta usted que tiene que determinar que como calidad de autor el Ministerio Público ha infringido a ciertas personas haber infringido su deber, porque es un delito de infracción del deber, y al resto haber tenido participación en esa infracción del deber. El terreno es de Corpac, la obra de Corpac. Los funcionarios que tuvieron la decisión cómo se lleve a cabo la construcción mediante convenio, mediante contrato, qué sé yo, correspondió a los de Corpac. En todo caso, ahora, si usted me dice que, por ejemplo, el alcalde de la Municipalidad del Callao es autor del delito de colusión, ¿qué tiene que ver, como usted mismo lo dijo, qué tiene que ver la Municipalidad del Callao construyendo bienes? ¿Y cuál sería su deber? Por eso es que yo identifico aquí una suerte de indefensión e imputación sorpresiva. Porque si va a cambiar a calidad de autor, usted tendría que decir qué infracción o cuáles han sido los deberes de aquellos acusados que se han infringido. Porque acá en la acusación escrita, recogida en el autoenjuiciamiento, en ningún momento se le ha imputado a, por ejemplo, a Crobeto Luna, Sáenz Salván, Enrique Rojas, Martín Larenas Nieri, Guardamino Ruiz, Moreno Caballero, Félix Ichazú Peralta, Antonio Palomino Peña, Villarreyes Dávila y Daniño Arrearán, haber infringido deberes en este convenio. Porque tendríamos que recurrir al MOF de cada uno de ellos y identificar qué deber se le está imputando en calidad de autor. Porque obviamente que el cómplice no se le imputa la calidad de autor porque no tiene esos deberes. Pues. Es ahí donde reside la diferencia entre autor y cómplice. Y si la acusación nunca recogió
esa imputación de infracción de deber, resulta que un cambio sí resultaría sorpresivo a estas alturas de juzgamiento, porque nadie podría atacar a estas alturas, no sé, es más, ni siquiera hemos actuado el MOF o ROF de Finver o de la municipalidad, como dentro de los medios probatorios. Incluso usted ha mostrado la mayoría de los medios probatorios donde no ha sido prueba o materia de discusión las diferentes funciones que habrían desempeñado funcionarios de la municipalidad y funcionarios de FIMER. Porque en el entendido de la imputación, durante casi un año de juicio, entiendo que la imputación reside los funcionarios de Corpac no cumplieron con asegurar el incumplimiento, asegurar con la ejecución de esta obra. Y usted le ha escuchado y recogido también en sus alegatos. Pero entiendo que en la imputación está que los demás son pues personas que necesariamente habrían participado para que se realice estos hechos, pero no como agentes a quienes habrían infringido un deber. Y el deber tiene que estar relacionado a lo que es objeto del contrato. En todo caso, sí. A mí me está pareciendo una variación de imputación y además sorpresiva que podría afectar el derecho de defensa de los acusados. Y sobre todo, a mí, a estas alturas del juicio, que ya por lo menos conozco, a partir de la actuación de las pruebas, conozco los hechos, me estaría llevando al juzgador a tomar decisiones que involucraría sopesar, por cuál me inclinaría, por la acusación escrita, el auto de enjuiciamiento, que ha sido la resolución judicial encargada de verificar y sanear la acusación en su momento, o yo, o mi persona, ir por recoger una nueva imputación a partir de un alegato final. Ni siquiera recogido en el alegato inicial. Porque recuerde usted que si hay una acusación alternativa, la sentencia deberá determinar en qué delito me encuentro. O es colusión o es negociación compatible. Porque así lo han recogido la acusación, el autoenjuiciamiento. Entonces, en negociación compatible, en el supuesto de negociación compatible, ¿quiénes serían los autores? Los directamente relacionados a la entidad. ¿Qué hace Finver o funcionarios de Finver con la vinculación con el terreno? La vinculación con el proyecto de inversión de Corpa. No habría ahí calidad de autor. Su función de Finver, como usted mismo lo ha dicho, son funciones relacionadas a la actividad propia de la municipalidad. Entonces, si en los hechos que usted postula, Municipalidad de Callao tiene sus propias funciones, recogidas en su ley orgánica, en su manual o en su ROF. Finver tiene sus propias funciones, recogidas en su estatuto, una empresa municipal. Los funcionarios responden a esas funciones, pero si analizo la conducta, si se adecuaría el delito de negociación compatible, obviamente, más allá de las discusiones que si existe o no participación en delitos de negociación compatible, que a veces incluso es distrayente, pero lo importante es saber que los que deberían responder
entender, según el tipo penal, colusión, el funcionario servidor público, encargado, se entiende que son los encargados de ello. ¿Encargados de cuál? ¿Del contrato, de cualquier contrato? No, del contrato de que le involucra a su entidad, cuya función le está, le vincula por las funciones que desarrolla en la entidad. Al alcalde de la municipalidad provincial le compete funciones relacionadas a los contratos, suministros, licitaciones, subastas que desarrolle Corpa, no va a ser posible. Entonces, acá va a haber una suerte de tergiversación de los hechos que van en vez de aclarar o clarificar una posición, más van a oscurecer, y generalmente pues voy a tener yo 2 días después de los alegatos en deliberar, y 2 días analizar otra vez los hechos. Yo creo que sería perjudicial para... En todo caso, no sé qué es lo que propondría. Le estoy planteando yo una problemática. Si hay una... Quizás no concuerde conmigo su posición, pero es mi deber informar, sí, señor juez, este problema para que se tome una... Sí, correcto, señor juez, tomo nota. Pero permítame decirle que en el desarrollo del juicio señalaba ya casi al término de que el delito de colusión, a diferencia de otros delitos, tanto el interesado como el funcionario son coautores, nos dice la doctrina, pero que se les va a diferenciar en que siendo coautores no puede ser comprendido a ambos como coautores en el entendido, dice la doctrina, de que el particular no alcanza a ser un funcionario, no tiene una cualidad especial. Entonces, eso es lo que me encargué de decir, de señalar de que este hecho es un hecho, digamos, muy frecuente en nuestra casuística. Razón por la cual, cuando se ha desarrollado solicitud de colusión, se dice que conciertan. No es que uno le dice al otro, dame un apoyo para defraudar. Conciertan ellos y ambos quieren defraudar al Estado, pero si uno de ellos es particular, si se diera el caso que es particular, dice la doctrina por la unidad de título de imputación, que tiene que participar como cómplice, ¿no? Entonces, mencionaba yo, sentando esa base, de que en este caso en concreto tenemos que el interesado es funcionario, y al ser funcionario, y la doctrina dice, son coautores, pero participa como cómplice porque es particular. Y acá hicimos entonces, dejando ya esa salvedad de que es cómplice en tanto sea particular, en sentido contrario se entiende de que si es un funcionario tiene también deberes de lealtad. Respecto ya a estos deberes, este infringimiento de deberes, señalar también en el tema que se señala de que esto traía una dificultad porque habría que revisar Rofimov, señalar lo siguiente, o sea, en principio sabemos que, así como se dice en otros tipos penales, ¿no? Cuando el delincuente mata, no ha quebrantado la ley, ¿no? Quebrantó una norma. La norma penal es lo que subyace una ley penal. Entonces, la norma penal no lo vamos a encontrar en un ROF, un MOF. No en un ROF que diga, está prohibido que se apropie el dinero, ¿no? No. O sea, hay principios que rigen la actividad administrativa. Y que la norma penal, más allá de la ley penal, la norma penal, justamente que subyace dentro del tipo penal, nos lanza un mandamiento. En el caso de concertar, el delito de colusión, cuyo verbo rector es el concertar, la norma penal que protege la administración pública es justamente la prohibición de realizar ese tipo de actos. Para establecer esa norma penal, porque este es un tema penal, no es un tema administrativo, para establecer un tema penal, yo no necesito saber si esa norma penal está recogida en algún documento administrativo. Eso subyace en el propio tipo penal y el tipo penal, visto así, debe ser entonces interpretado. En ese sentido, cuando la Fiscalía postula que ese interesado es funcionario, entonces se aleja de lo que la doctrina hizo la salvedad del cómplice, porque es cómplice porque es particular, porque no tiene cualidad. Acá ese cómplice sí tiene esa cualidad especial. Y es en ese sentido, señor juez, de que todo lo que he atribuido es lo que está en la acusación. Está en la acusación determinadas conductas y esas conductas lo he puesto de manifiesto. Lo que ha sucedido es que he advertido que el tipo penal por el cual, digamos, la Fiscalía se ha inclinado, que es colusión, como usted bien ha señalado, hay 2 tipos penales acá planteados de manera alterna, pero me he inclinado por colusión,
Entonces permite advertir de que ese interesado, al ser un funcionario que está infringiendo también su deber de lealtad, es que participa, pero no por el solo hecho de ser funcionario entra como autor, sino algo más tiene que suceder. Y ese algo más es que lo dije al inicio, en tanto estén vinculados en los convenios y adendas, que son los documentos que han permitido las ejecuciones, y ya están luego los cómplices, que son los que van a ayudar a ejecutar eso, porque sí tengo cómplices, ciertamente, pero que van a permitir a que se realice la ejecución, es que he manifestado que los firmantes de ambos documentos participan como autores. Porque como le digo, autoría y complicidad va en función de un auxilio que alguien le presta a otro, que tiene, es como el dominio del hecho, ¿no? Él tiene el dominio del hecho. Pero acá en los delitos de infracción de deber, el tema de colusión, a diferencia de peculado u otros, habla acerca de que el interesado y el funcionario conciertan entre ambos. Y es por eso, aunque suene, disculpe, repetitivo, pero el tema es que doctrina mayoritaria dice que sí, en el fondo son coautores. ¿Pero a qué doctrina mayoritaria se refiere usted? Hay varios, doctor. Por ejemplo, está el de Fidel Rojas, que señala... Pero si sería mayoritaria, yo también habría Claro, sé que hay doctrina para todos los usos. Ese concepto, ¿no? Claro, pero... Porque mire, para el jugador, para evitar mayor discusión, para el jugador, la calidad de autor no le da los hechos. Tratándose de delitos de infracción de deber, le da la relación funcional. No le da los hechos, no es como un delito de dominio, pues obviamente que a veces aparece alguien que dispara, el otro le encesta una puñalada, puede decir, oye, era partícipe. No, porque los dos se pusieron de acuerdo, le da la calidad de autor, porque ya hubo un acuerdo previo, un pacto o cualquier otro requisito de la coautoría. Pero en este caso, o sea, no por ser funcionario, tener la calidad funcionario, le va a identificar pues ser autor necesariamente, porque solamente diga el tipo, el funcionario. No, porque ese funcionario tiene que tener relación funcional. ¿Con cuál? Con su entidad. Con lo cual, ¿qué yo soy? Yo soy gerente general. Entonces, ¿por qué soy autor? Porque mi función era cautelar según las funciones que me han designado. Si yo soy directorio, ¿por qué soy autor? Porque hay funciones societarias que están recogidas en la ley, qué sé yo. Son no necesariamente modos rojos, como usted lo dice, pero también está la posibilidad de analizar la calidad de autor según utilizando la ley penal en blanco. Porque habría que completar, pues, ¿por qué es funcionario? ¿Por qué es servidor? Tan solo porque tiene la calidad, eso sería imputación objetiva o responsabilidad objetiva. Por eso es que el artículo 45, 46 recoge incluso como circunstancia agravante. El funcionario público tiene más reproche ¿por qué? Porque como el delito no lo exigía, pero era funcionario, hay que sancionarlo con mayor pena, ¿no? Pero esa calidad de funcionario no lo va a hacer pues autor inmediatamente de un delito de colusión. Si hay una doctrina que diga que entre funcionario y servidor debe haber una coautoría, yo no creo que sea tan exacta ello, porque la coautoría en principio funciona en los delitos de dominio, pero los delitos de infracción de deber, la imputación es mucho más personalísima. ¿Por qué? Porque justamente como su mismo nombre lo indica, hay que analizar cuál es el deber que ha infringido ese funcionario. Pero si me dice, tiene que haber coautoría, o sea, coautoría obviamente es un acuerdo previo, puede reunirse, coincidir con la situación de una coautoría en la teoría del dominio del hecho. Acuerdo previo, reparto de roles, reciprocidad en la imputación, quizás, pero incluso en este último requisito de la reciprocidad, de la responsabilidad, no alcanzaría en un delito de colusión. Porque si yo tengo el funcionario que concierta con el interesado, no hace más que distinguir que este es un delito de participación necesaria, porque sin el interesado no podría haber delito.
no es como la negociación incompatible, porque sin el interesado yo me intereso para mí o para favorecer a otro. Así que yo no necesito de otra persona para interesarme. Ese es, por ahí creo que cuando usted se refiere que debe haber en los hechos una concertación, un acuerdo previo, elementos de la coautoría, sí, pero no necesariamente coautoría para un delito de infracción de deber, que incluso es el doctrina más autorizada en esto sería pues Claude Roxy, el padre de la teoría de infracción del deber, quien dice pues que desde 1966 que no existe coautoría o imposible la coautoría para los delitos de infracción de deber, salvo que los dos funcionarios hayan infringido el mismo deber que les hayan impuesto. Incluso tiene un ejemplo, ¿no? Los dos guardianes en un calabozo que dejan salir a un, a un, a un preso, un detenido. En ese supuesto ambos tenían el mismo deber, pero no necesariamente, porque acá tendríamos que tener dos gerentes que tienen el mismo deber, porque obviamente en las organizaciones estatales como funcionan nuestros sistemas, son organizaciones de estructuras. ¿Qué quiere decir? Que hay uno más arriba, uno más abajo y hasta llegar al último eslabón. En esa estructura puede haber varios funcionarios, pero no todos estos tienen el mismo deber. Por eso es que se recurre al manual, al MOF y al ROF, para saber, oye, si a uno le comprende su deber de velar por los recursos públicos, hay otro que tiene de repente un deber mucho más específico, que es el que dispone, o el que supervisa, o el que cautela directamente, o el que está en posesión, o el que está en tenencia. Entonces, a partir de ello es que se puede distinguir, pues, si hay autor o cómplice. Porque si hay un funcionario público, un comité de selección que va a seleccionar a un postor en un concurso, incluso puede darse que se pueda dar una suerte de coautoría, porque como la calidad de miembro de un comité les da en realidad una función común a los tres miembros, presidente, pero aún así, incluso la misma ley de contrataciones le distingue, ¿no? Le dice, oye, el presidente será un representante del órgano encargado de las contrataciones, el otro será un representante del área usuaria. Entonces, de por sí, ni siquiera tienen las mismas funciones y el mismo deber que podrían infringirse en un concurso público. Otro dato que hay que tener en cuenta es que si nosotros estamos analizando la figura de colusión, en principio deberemos de distinguir quiénes son los funcionarios responsables de los contratos, suministros, licitaciones, concursos públicos u otras operaciones semejantes en el caso en concreto. Y luego habría que distinguir quiénes son los interesados en el caso en concreto. ¿Por qué sanciona el tipo penal a los funcionarios? Si no, pues diría colusión, los que se concierten. El tipo penal hace una distinción porque hay que realizar porque hay que identificar quién es el funcionario que infringió ese deber. Así que esa doctrina que podría considerarse, que podría decir que es una coautoría de la colusión, no creo que sea de recibo, porque el tipo penal me distingue claramente y usted lo ha puesto aquí en el proyector y me dice el funcionario que se va a concertar con los interesados.
sea, ¿a qué está sancionando el tipo penal? ¿Está sancionando a ambos? Está sancionando al funcionario. No sanciona a todos, sino diría los que se conciertan. Ahí sí sería coautoría. Los que se conciertan. Pero el tipo penal es un delito de infracción de deber. Entonces hay que analizar este punto y además es bastante frío y bastante técnico puede ser, ¿no? Una situación técnica, porque a veces amerita cuestiones, saber qué dice la jurisprudencia, qué dice el caso, qué dice la doctrina, pero en por sí, en lo personal, a mí una variación de la calificación ya me está sacando de escenario, ¿no? Ya me genera una preocupación, de por sí una preocupación, porque más aún cuando usted me dice hay una doctrina autorizada, pero no me dice qué doctrina, yo podría recurrir fácilmente y también Un libro de colusión de Mariona donde menciona uno de los últimos libros. Pero, señor juez, más allá de eso, lo cierto es que para la Fiscalía, ya en lo que es el reproche ya penal, considera que los cómplices participan con igual reproche, en tanto que también son funcionarios. En ese sentido, señor juez, la Fiscalía lo que va a hacer replantear el tema de ceñirse a la vinculación de las imputaciones señaladas en la acusación, en tanto en cuanto también está en la acusación así señalada, ya que se trata de tomarlo como referencia, que la pena es igual para todos, ¿no? En ese sentido, señor juez, para reconducir, bueno, para retomar... sí, quizás en cuestiones prácticas estas discusiones ya pues no tienen mucho sentido, porque igual, según el artículo 25, tiene la misma pena. Pero hablando de la pena, otro punto que quisiera que usted me aclare es que es esta situación. No es novedoso que este jugador tiene un criterio respecto a la individualización de la pena en cuanto a la aplicación de las agravantes genéricas. El artículo 45A señala que son circunstancias agravantes aquellos que no están contenidos en el tipo penal. Hay circunstancias agravantes como la de pluralidad, o no están contenidos en los hechos, ¿no es cierto? La pluralidad de personas. Si usted ha coincidido con usted en el sentido de que si el delito de colusión es un delito de encuentro, donde un funcionario y un servidor conciertan sus voluntades criminales, es un delito de participación necesaria. Ambos se necesitan para cometer el delito, el funcionario o servidor público. Pero cuando habla de interesado y funcionario, el tipo penal, tampoco pensemos que solamente puede cometer una sola persona. El interesado puede ser una persona jurídica. El interesado puede ser un consorcio, un aglomerado, un holding, donde puedan intervenir varias personas. El funcionario puede ser el comité de selección, pero basta que ya participa una persona más, ya es pluralidad de personas. Si el delito de colusión es un delito de encuentro, ¿por qué no está contenida la pluralidad en el tipo penal o en los hechos? Porque en principio acá actúan varios funcionarios. Varios funcionarios son los que han participado acá. Y eso es una pluralidad de agentes. Más allá que los interesados sean varios o pocos, el tema de los funcionarios, acá han participado varios. Y en ese sentido es que la Fiscalía considera que hay pluralidad de agentes, que el tipo penal no lo comprende. No es que diga el funcionario como entonces algo genérico. Quiere decir que sería una excepción que en un delito de colusión participe uno. No, o sea, se entiende que hay un delito de encuentro, en tanto tiene que haber un interesado y un funcionario. En todos los delitos de colusión se tendría que aplicar
esta circunstancia agravante genérica, porque Necesito comprender lo mismo. no vamos a encontrar un delito de colusión donde solamente participe un funcionario. Por lo menos se le tiene que sancionar al interesado. Así mínimamente vamos a encontrar dos. Entonces, si vamos a encontrar dos en todos los delitos de colusión, y ya es pluralidad. Dos ya es pluralidad. Por ese motivo, usted me dice que encontramos varios, o sea, 2, 3, 4, ya sería irrelevante. Porque, o sea, sería tan injusto que se sancione por colusión al de logística al de logística por 3 años, pero como miembro comité participaron 3, más el interesado serían 4 personas, y ahí sí hay que agravarle la situación, hay que agravarle su pena, porque si tú hubieses sido gerente de logística, que te coludes con el funcionario, con el interesado, te aplicaría el primer tercio, porque solamente eres tú y el interesado. Pero como ahora ya hay un comité, 4. ¿Qué pasaría en los contratos entonces donde el comité selecciona a un consorcio, donde hay pluralidad de empresas? Un consorcio puede estar constituido por 2 o 3, 4 empresas. Entonces, se entiende que la regla tiene que ser lo más genérico para que sea más justo. Y las excepciones son las que marcan la diferencia, ¿cierto? Digamos, en este caso hay varios acusados, pero en principio, pues, o sea, yo considero que ya la pluralidad ya está en el marco. Porque así sean 2, 4, 6, 8, 10 o 17, como en este caso, ya estamos en la pluralidad. Ya sería irrelevante el número. O sea, cuanto más gente, más pena, y cuanto menos, porque si sería el sentido de la pena, cuanto más personas intervengan en la comisión del delito, le va a ser más pena, pero habría que analizar el caso en concreto. Porque también, si estamos hablando de todo un conjunto de personas relacionados al mismo caso, no quiere decir pues que, supongamos que se postule 4 personas y se considere hoy porque hay pluralidad de sujetos, y se absuelva a 2 y quedan siempre pluralidad, queden 3 o queden 2. O sea, ¿cómo se haría ese análisis de pluralidad? Si el mismo tipo penal me exige 2, por lo mínimo 2 personas. ¿No? Entonces yo quisiera que usted lo tome en cuenta. Claro, pero también decirle que desde esta vertiente nos daría usted dando a entender que el delito de colusión no admite pluralidad de agentes bajo ningún supuesto. Y nosotros decimos que no, que sí admite. Y admite cuando hay pluralidad de funcionarios que se involucran en este delito. Porque el otro, como digo, o sea, la conclusión, si sigo su línea de razonamiento, es que el delito de colusión sería el único delito excepcional que no admite pluralidad de agentes, porque asume usted que ya está involucrado funcionario interesado. Pero yo no voy por el lado de funcionario interesado, que eso está por demás decirlo, que efectivamente eso es naturaleza del propio tipo penal, tiene que haber un interesado funcionario, sino la pluralidad de funcionarios es lo que amerita, en el entender de la Fiscalía, que estamos ante una pluralidad de agentes. Es en ese sentido, señor juez, porque como le digo, lo otro sería afirmar que el delito de colusión no admite pluralidad de agentes como agravante, porque supuestamente ya estarían comprendidos de manera genérica al decir, algo así como que da igual decir el funcionario o los funcionarios que, y nosotros consideramos que no, que acá habría pluralidad por la participación de diversos funcionarios. En todo caso, señor juez, eso es una postura que tiene que ver con la prognosis de pena, ciertamente, ¿no? ¿Y qué es eso? Una prognosis de pena.
Y en ese sentido es que, claro, no llegó todavía al punto, pero decirle que esa va a ser la línea de nuestra prognosis de pena. Bien, estamos quedando en que va a mantener el título de imputación, de la claro, acusación de la y los... acusación. Bien. Antes de acabar el tema de la pena. Ya no hago mención entonces porque ya se entiende, todos sabemos la pena de cada uno de ellos, ¿no? Bien, pero también quisiera que me precise. Ya. Considerando que es segunda agravante, es un agravante que permitiría ubicarnos en el tercio intermedio, como así lo llaman algunos autores, de la pena. El tercio intermedio tiene un marco, un baremo o un parámetro de 7 de 7 a 11. ¿Por qué se ubica usted en el máximo de la pena? El máximo superior de los 11, porque los 11 ya es ubicarse en el tercio superior. Y es como sacarle una trampa a la norma y decirle, bueno, si yo le pongo 11, en realidad no me estoy ubicando en el segundo tercio, me estoy ubicando en el tercero, porque el tercero empieza desde los 11 años. Claro, hay un tema ahí, si se menciona un día antes, un día después, un día menos, un día más, para diferenciar el año. Pero el hecho es que para ubicarme en una determinada... tiene que haber un fundamento. ¿Por qué no ubicarme en 7? ¿Por qué necesariamente ubicarme en 11? Pero sí lo dije. Sí mencioné. Solamente dije, por la pluralidad. No. Eso nos permite ubicar, sí, el tercio intermedio, pero dentro del tercio intermedio, ¿por qué me incliné por 11? Manifesté acerca de que este es un reproche mayor que exige por parte de cada uno de ellos, que esa era la razón por la cual la Fiscalía se inclinaba por los 11, por todo lo que involucró. Y lo mencioné, dije, nosotros vamos a inclinar por los 11. Respecto a eso de la precisión de la frontera, de si el 11 pertenece al tercio intermedio o al tercio superior, se entiende que partiendo, digamos, ¿cómo pongo el ejemplo? A ver, de 3 a 7 ya. De 3 a 7, el segundo tercio empezaría así como de el séptimo año, año 7, con un día para adelante, que tendría que correr o algo por el estilo, porque yo tendría que jugar con un día menos o un día más para poder diferenciar, porque es la frontera. Claro. O sea, no, 11 bueno, es una pero frontera. solamente le pregunto por qué ubicarse en el límite máximo. En el límite del máximo. Claro, ya eso es lo que acabo de señalar y lo dije en el desarrollo del alegato. Mencioné de que la conducta que se le reprochaba a ellos, dije, se ubican en el tercio intermedio y me inclino por 11 por la gravedad del tema que desplegaron con su conducta en este caso. Y lo mencioné. Entonces, esa es la razón por la cual yo me he inclinado por ese máximo del tercio intermedio. ¿La gravedad de la conducta está basada en el perjuicio económico o sí, no, lo que pasa, bueno, lo voy a explicar. El tema de gravedad lo empleo en el sentido de todo un íter que ha recorrido, que tuvo un inicio, que se planificó y que nadie, desde los que participaron al comienzo y en el desarrollo, hicieron nada para que eso se siga manteniendo en el tiempo, causando el desmedro del erario nacional. Es en ese sentido, me refiero al perjuicio en torno a la obra inconclusa, deficiente. En ese sentido es que digo que esto no ha sido, digamos, un tema que acabó un día, no, la buena pro, nada, te entregué y esta es mi colusión y quedó ahí, sino que esto ha sido orquestado. Y en ese sentido, claro, decir, bueno, siempre tiene que ser orquestado. Es la prolongación en el tiempo de esta conducta que me lleva a hacer un mayor reproche en función de ese dato a los acusados. Y de ahí que, y lo he señalado, he dicho que justo es la razón del perjuicio, todo, que me inclinaba por el máximo del tercio. Bien. El tercio ya mencionado. Continuamos. Respecto a su pretensión sí, punitiva. Bien. Ya, entonces, señor juez, ya habiendo, después de esta conversación, vamos a señalar en función de Luis Felipe Vallejo Ley como autor. Yo también en ese tema, si no me vinculo al tema de la acusación, que lo menciono como coautor. Fernando Noblecilla Zúñiga, también en calidad de autor. Julio Martín Larenas Nieri, en calidad de cómplice. Lucía del Pilar Sáez Albán, también en calidad de cómplice. Juan Carlos Crobeto Luna, en calidad de cómplice. José Francisco Enrique Rojas, también. No, espere, disculpe.
Hay dos personas que quiero dejar al final. Jorge Francisco... A ver. Retomando, me quedo en Juan Carlos Crobeto Luna, cómplice. Luego sigo con Walter Hugo Tello Castillo como autor. En el caso del directorio, Susana Isabel Pinilla Cisneros, Percy Manuel Velarde Zapater, Raúl Augusto Lanata y Julio César Zavala como autores. Felipe Manuel Moreno Caballero como cómplice está en la acusación. Marco Antonio Palomino Peña como cómplice. Julio Félix Echazú Peralta como cómplice. Andrés Miguel Villarreyes Dávila como cómplice. Gino Dañino Arriarán como cómplice. Termina ahí. Respecto a ellos, en la ubicación que ya he dado. Pero faltan dos, señor juez. Estos dos son Jorge Francisco Enríquez Rojas y Moisés Guardamino Ruiz. Señor juez, el desarrollo del juicio, bueno, la Fiscalía podía advertir que de los medios de prueba que se ha actuado, la Fiscalía considera no estar en condiciones de decirle ante usted que hemos logrado enervar la presunción de inocencia del acusado Jorge Francisco Enríquez Rojas. Esto porque su participación está más vinculado al año 2011. De hecho, la acusación también así lo contempla, ¿no? Documentos. En el caso de Guardamino Ruiz, él da unas conformidades después de absoluciones que iban resolviendo. Que iban, o sea, habían observaciones, resolvían. Decía, bueno, ya ahora doy la conformidad a resultas de las observaciones de las partidas y esos temas que estaban pidiendo. Entonces, señor juez, respecto a Moisés Guardamino Ruiz, la Fiscalía también considera que no se ha podido enervar la presunción de inocencia del mismo y que en conclusión entonces nos llevaría a afirmar que respecto a los acusados Jorge Francisco Enríquez Rojas y Moisés Guardamino Ruiz, la Fiscalía hace retiro de la acusación. Esto porque, si bien es cierto la Fiscalía, al momento que toma decisiones de fondo a través de los requerimientos respectivos, pierde la imparcialidad, lo cual no puede ser mal visto. Tomamos partido por una de las partes, pero lo cierto es que la Fiscalía jamás pierde el criterio de objetividad. Y por criterio de objetividad es que la Fiscalía considera que el juicio no ha permitido, digamos, enervar, ya lo dije, enervar la presunción de inocencia que les asiste a Jorge Francisco Enríquez Rojas y Moisés Guardamino Ruiz. Respecto a lo demás, la misma situación jurídica. Y bueno, ya lo dije por la conversación que tuvimos hace unos minutos acerca de la pena, que la Fiscalía se inclina por los 11 años. Y también dentro de lo mismo señalar que sabemos que al cómplice primario le corresponde la misma pena que el autor. Normalmente, esto sigue usted, en otros juicios he hecho diferenciaciones, en tanto se trataba de un particular y decía que el reproche cívico que se le puede hacer al particular no puede ser el mismo reproche que se le hace a un funcionario. Y en este sentido, al tratarse de funcionarios, es que sí, de la mano con la ley, ciertamente, digo que le corresponde también a los cómplices la misma pena que los funcionarios. Claro, que los funcionarios. Es decir, a los interesados les corresponde la misma pena que los funcionarios. En ese sentido, señor juez, la pena para todos es de 11 años de pena privativa de libertad que la Fiscalía propone. Si no hay más preguntas, doy por terminada mi alegato. ¿Otras consecuencias? ¿Inhabilitación? Sí, correcto. Sí, también por el mismo periodo de la pena, señor juez. 11 años por el mismo periodo de la... Acá sí creo que tendría que... No, sí, dije 11 años como pena, ciertamente. Señor juez, ahí la invitación, tomando en cuenta el artículo 36, proponemos en este momento la inhabilitación de 5 años para cada uno de los acusados. Bien. Respecto entonces al retiro de la acusación de Enrique Rojas y Guardamino Ruiz, van a ser resueltos conjuntamente tras la deliberación. Vamos a ver si el día de hoy culminamos los alegatos. En todo caso, si no culminamos los alegatos, debería